segunda carta a los tesalonicenses y estamos en el capítulo número 1. Entendemos que las cartas o las epístolas son la forma en que ministraban los apóstoles las iglesias, debido a que ellos no podían tener la presencia física en todas las iglesias que ellos habían abierto, las comunidades que ellos habían abierto. Entonces buscaban estrategias, y la estrategia casi siempre era que los hermanos que tenían alguna pregunta, o Pablo específicamente mandaba misioneros, y estos misioneros como Timoteo, como Silas, a veces traían las inquietudes de los hermanos y luego las respondía Pablo y las mandaba. Algunas veces ordenaba celosamente, o sea, les conjuraba que leyesen esa carta, que la estudiaran, porque era respuesta para toda la congregación y para otras congregaciones donde podía estar pasando lo mismo. Entonces, algunos se preguntan que si las epístolas o las cartas son palabra de Dios. Parece ser que hay un desarrollo estándar de las iglesias en todos los tiempos, y que los problemas de la iglesia primitiva, a excepción de un poco de cambio, casi siempre son los problemas de la iglesia moderna o posmoderna, como le podríamos llamar ahora. Siempre estamos siendo víctimas, o estamos siendo victimarios de estas mismas conductas. Entonces es interesante ver cómo un apóstol, un siervo de Dios, contestaba y resolvía cada una de las preguntas de la vida práctica que recibía de esas iglesias en directo, y indirectamente nos resuelve a nosotros algunas dudas que nosotros podemos tener. Si nos ubicamos en el tiempo, esta carta se escribió 51 años después de Cristo. Es interesante ver esto, porque yo, que fui contemporáneo con la guerra, y algunos hermanos aquí, hay algunos hermanitos tiernos que no saben ni qué es la guerra, no supieron. Nacieron durante y cuando crecieron ya era la paz, bueno, la paz entre comillas. Hoy estamos en otra guerra, pero lo que quiero decir es que ya pasaron varios años de esa guerra. Pero yo en mi mente, yo contemporáneo de esa guerra, tengo recuerdos de cómo era. Y cuando leo libros me da risa, porque hay hermanos también que en su ignorancia, habiendo vivido la guerra ellos, saben cómo se comportaban los militares, cómo se comportaban los comandantes guerrilleros, y no necesitan un libro para leer la realidad porque la vivieron. Pero hay gente ignorante que hasta unas películas les encanta ver, como que si uno no la vivió, que lo sacaron con los tiliches a uno a la afuera, que afligía a uno, y uno vivió eso. Por lo tanto, nadie le puede contar eso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque imagínate que Pablo estaba hablando 51 años después de la muerte de Cristo, es decir, estaba recién. No estaba inventando. Alguien que hable después de 2000 años y quiere escribir algo, sería un invento. Pero Pablo era contemporáneo de esa época y estaba latente lo que había sucedido. 50 años después de la venida de mi Señor y haber andado 3 años en su ministerio, entonces era una novedad. Y Pablo pues habló con Pedro, que anduvo con mi Señor, es decir, contemporáneo de mi Señor. Y justamente qué bueno que cuando hicieron el primer concilio, Pedro y Pablo se acercó a Pedro, no porque dudara quizás de lo que había recibido, sino porque, bueno, este anduvo con el Mesías, que es el que me ha hablado a mí. Vamos a ver en qué sintonía anda. Y resulta que cuando conversaron, pues se dieron cuenta que Pablo, que no había andado con ellos, estaba en sintonía con lo que ellos habían aprendido en los 3 años que habían andado con el Señor, si no es que más. Entonces es interesante ver que es una carta con una doctrina fresca, decir que todavía la muerte del Señor, me imagino que surgían comentarios acerca de eso. Ahora, esta carta es interesante, que la escriben 3 personas. La escribe Pablo, Silas y Timoteo. Era un equipo ahí, hermanos, diferentes edades, era un equipo ministrando la congregación de los tesalonicenses. Esta carta, hermanos, surge en respuesta a una mala interpretación. Esto me llamó la atención también, porque hoy en día, y yo vuelvo a repetir y repito a los que comparten conmigo acá, lo que enseñamos, que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, no decirlo disparatadamente y no decirlo si no estamos seguros, porque
inclusive Pablo mandó esta carta supuestamente clara, la primera carta, pero los hermanos habían interpretado mal la doctrina de la segunda venida de la primera carta que Pablo había mandado. Y a veces nosotros interpretamos mal las escrituras también. Una vez decimos una cosa, otra vez estamos diciendo otra. Debemos de tener parámetros firmes en esto. Y eso, por eso Pablo escribe esto y es la confianza que tenemos. No es como andar de voz en voz, sino que hay algo escrito y está firme ahí. Y se ha sostenido por todos estos años. Entonces Pablo le cuenta que cuando leyeron la primera carta y les habló de la venida del Señor, esta gente agarró por otro rumbo. Y entonces se ve obligado a escribir una segunda carta para explicar en este punto específico porque habían interpretado mal. Ahora esta carta Pablo la escribió de Corinto. No sé si es que le gustaba más allí o es que allí había menos persecución, ¿verdad? Le escribió para los tesalonicenses. Pablo estableció esta iglesia, que no fue fácil, porque estos lugares donde estableció tanto Corintios como tesalonicenses son lugares cosmopolitas, hermano. Y los lugares cosmopolitas, digamos hoy día como Nueva York. Nueva York creo que es de toda, si no me equivoco, de todas las razas del mundo en Nueva York. Es cosmopolita. Es decir, está invadido por todo tipo de cultura allí. Entonces, ¿pero por qué algunas ciudades son así? Bueno, a veces por la accesibilidad, por la comodidad, por muchas cosas, por las vías para llegar al lugar que son cómodas. Entonces la gente viaja y tiene. Pero la gente no viene sola. Con ella viene su cultura y vienen sus costumbres. Y a veces las imponen. Tenemos gente, hermano, tan borrego, tan oveja. Tenemos gente que le basta ver una cosa para estar imitando. Aquí, gracias al Todopoderoso, todavía no han venido musulmanes. Pero si ya estuvieran arropados los 4 musulmanes aquí, les aseguro que aparecen otros 10 por imitación, arropándose como las monjas andan, así andarían aquí. Ya verán en el futuro esta situación, porque parece ser que ya para Venezuela estaba pidiendo este presidente, sacó a 1500 vecinos en Colombia y trae 35.000 sirios. Increíble. Les dice hermanos colombianos y saca 1500 y dice que agarra 35.000 refugiados de Siria y que estos 1500 iban a acabar el país, pero trae 35.000 sirios y estos 35.000 sirios no vienen solos, vienen con los musulmanes, vienen con sus creencias, vienen con toda esta situación. 35.000 hermanos ya hace presión. Entonces ya Latinoamérica comenzaría con lo que ya tenemos. Yo creo que ya sería eso, pero igual un creyente está firme en su doctrina, amén, o por lo menos debe de estarlo. Y dice Pablo que estas cosas son necesarias porque esto hace que la iglesia se depure. Es decir, a veces en la iglesia hay gente que parece ser de la iglesia, pero no es de la iglesia. Y cuando vienen estas cosas, ¿verdad?, se limpia y salen y quedan lo que realmente es. Bien, impresionante entonces, hermanos, donde nos vamos a meter en esta carta ministerial que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Y veamos qué ocurre. Vayámonos al versículo número 1. Versículo número 1. Pablo, bueno, este es el saludo, no vamos a estar interpretando el saludo, pero esta es la forma en que ellos saludan. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la asamblea de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, este es el saludo, hermanos, que ellos hacen. Nosotros hablamos de nuestro saludo, ¿cómo nos saludamos los creyentes? Pero esto es en una carta, hermano. Me imagino que cuando ellos se veían, se saludaban como se saludan los de Oriente, con un beso o con un abrazo. Pero recuerden que esta es una carta, por lo tanto los saludos, usted sabe, yo no sé si ustedes escriben carta ahora, como hasta eso se ha degenerado. Ahora, hermano, antes se escribían las cartas y me acuerdo que en las escuelas nosotros enseñábamos, no sé si la currícula todavía lo tenga,
Mi esposa me regaña cuando digo esto, pero es que me he dedicado tanto a repartir zapatos, comidas y otras cosas que las aulas yo no las veo, ni reviso los currículos, solo ando en estas cuestiones. Para los que lo ven en internet, es que en nuestro gobierno, en las escuelas, se les está regalando útiles, se les regala calzado, se les regala ropa. Así que yo me he hecho más mercader que administrador de la escuela. Entonces yo lo paso viendo que todos lo tengan, que les queden y todo eso. Entonces, pero en la currícula enseñábamos la carta. Y me acuerdo yo que cuando los profesores nos decían, traen de tarea una carta. ¿Y a quién, profe? Y empezaba uno que no hallaba ni cómo hacer la carta. ¿Y a dónde va el remitente? ¿Y a dónde va a quién va la carta? ¿Y a dónde lo pongo? Porque había un lugar donde ponerlo en el sobre, cuando existían los sobres de correo. Ahora, con el correo electrónico y el Instagram y el Facebook, y bueno, todas estas redes sociales, se degeneró. Allí cualquier común de los mortales puede escribir basura y cualquier cosa mal escrita, porque en las cartas se revisaba la ortografía, la caligrafía e inclusive la forma en que se redactaba. En cambio, en estos textos es un relajo horrible, y es más, es tan vulgar que no hay control y pueden decir lo que se les ocurra allí en esas cuestiones. Pero veamos, Pablo, un ministro de Dios, obvio, y esto entre comillas, y agarrando un poco lo que dice el hermano Luis, porque yo inclusive cerré mi Facebook, y el hermano Luis dice que allí, cuando él anda circulando por esa red, mira hermanitas o hermanitos creyentes que tienen cosas que no están como creyentes ahí, no pueden. Entonces, no hay que ser hipócrita, sí, no hay que ser hipócrita, pero si nuestras acciones van a hacer caer a alguien tierno, pues entonces hay que evitarlas, ¿verdad? Entonces el hermano Luis ha repetido aquí que ha visto, no sé si imágenes o cosas escritas, porque hay hermanitos y hermanitas que se ponen ahí, ¿verdad? Loco furioso, así se ponen ellos los seudónimos ahí, y son cristianos, ¿verdad? O no sé qué, y ponen situaciones que no son para que un creyente las haga. No porque sea pecado, sino por el hecho de que no es bien visto. Y nosotros estamos obligados, estamos llamados a tener una conducta aceptable, ¿verdad? Por lo menos como creyentes. No hipócritamente, sino que debemos esforzarnos. Sabemos que no nos va a salvar esa conducta, pero esa conducta es inherente a lo que nosotros creemos. Así que con nuestros hijos no es fácil luchar, pero hay que luchar con nuestros hijos y que no escriban igual que los demás, que vean eso. Entonces Pablo escribe aquí, y es bueno comparar esto. El medio de comunicación que tenía él era esto. Obvio, si Pablo hubiera estado en este tiempo, o nosotros como creyentes deberíamos de comunicarnos con la congregación, más con los que no vienen, pero con lo que menos tienen interés nuestros jóvenes comunicarse es con nosotros. Los jóvenes odian gastar su saldo en hablar con sus padres o con los líderes espirituales. Ellos tienen bueno, en mi tiempo decían majada, hoy no sé cómo, perrada, yo no sé cómo se llamará ahora, como tanto ha cambiado, ¿verdad? Esto, tienen una su argolla, una su red, que hablan solo basura, allí, ¿verdad? Pero ellos no tienen interés en gastar saldo con su mamá o con su papá, o con el pastor o con un líder, para nada. Bueno, en esta iglesia, cuando yo me manejé el Facebook, no me acuerdo si el WhatsApp, no sé, solo un hermano de esta iglesia, que no tenía chiripa, me vio, me preguntó un par de cosas de teología, ahí, ¿verdad? Un hermano de esta iglesia, estaba ahí, un hermanito joven, me preguntó unas dudas que tenía. Pero de ahí, de lo contrario, los demás están interesados en seguir a Justin Bieber, a no sé quién, ¿verdad? Tienen sus locuras ahí, ¿verdad? Y uno tiene que educar a los jóvenes. Tiene que educar a los jóvenes. Entonces Pablo estaba usando una carta, y estos son los instrumentos o la currícula que en la iglesia debe de haber para que nos instruyamos. Hace poco faltaron unos maestros. Yo raro salgo a dar clases, salía a dar clases, y en una de las clases que daba nos tocaba el análisis de datos. El análisis de datos.
Y entonces surgió una pregunta ahí: ¿en qué gastan el tiempo los alumnos fuera de la escuela? Fuera de la escuela. Y entonces hicimos una lista: ver televisión, jugar, leer, hacer las tareas, ayudarle a los padres. Hicimos ahí, en un aula de 35, hermanos. Era increíble ver cómo este análisis de interpretación de datos era interesante, que los alumnos lo fueran haciendo ellos mismos. Fíjate que cuando yo preguntaba: ¿y tú en qué gastas el tiempo? En hacer tarea, y todo, le gritaba todo, diciendo que estaba mintiendo. Bueno, cuando empezaron a ver que hacían bulla, los demás fueron como más honestos, y surgieron dos indicadores: que los alumnos gastaban más en ver televisión y en jugar. Ahí es de que decía que gastaba en leer. Le dije yo: aquí viene la interpretación de datos. Si tú dices que gastas 4 horas leyendo y sacas una libreta de tu nota, debes de dar 9 y 10, porque son las personas más estudiosas, y tengan a reír de todo, porque tenían 3 y 4. Entonces era obvio que mentía. Entonces digo: aquí interpretamos los datos. La gente puede hablar mentiras, pero hay que interpretar lo que nos dicen. A veces nos vemos forzados. Pablo percibió una mala interpretación de la primera carta, y sobre un punto específico, que era la segunda venida del Señor. Y esto había ocasionado que esa iglesia se estuviera comportando, algunos de ahí, de una forma que no era apropiada, porque habían interpretado mal esta carta. Por eso cuando escribimos debemos de tener el cuidado de cómo escribir. Bien, Pablo no Pablo, sino Pablo, Silvano y Timoteo los saludan a los hermanos de ahí. Verso número 3. Hermano, verso número 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo expresa algo muy importante en esta iglesia de Tesalónica. Fíjense que en esta iglesia de Tesalónica, Pablo le dice: debo dar gracias a ustedes. Uno de los problemas de la mala interpretación de esta gente fue que agarró al pie de la letra de lo que Pablo había dicho, con esto de la segunda venida. Esta era una iglesia que Pablo felicita, porque era una iglesia que se estaba sosteniendo. Imagínate, hermano, yo no sé si esta iglesia se lograra sostener si nosotros tres nos retiráramos. Por decirles algo, nos fuéramos. No estoy diciendo que nosotros tres somos poderosos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una iglesia siempre necesita un líder y un guía que Dios ponga, cualquiera que sea. Pero esta iglesia, hermano, el problema era que no tenía ninguno, y con lo único que contaban ellos era con las cartas que ministraban los apóstoles. Entonces no era fácil, hermano. Pero aún así estas iglesias eran constantes y mantenían su fe. A eso quería llegar yo. Aquí hay hermanos que nosotros estamos rogándole, suplicándole en nombre de Dios que reciba la palabra de Dios. Y aquí se dan el lujo de rechazarla, de no recibir asistencia. Y estos hermanos deseaban recibir o tener a Pablo ahí, pero no podían darse ese lujo. Ninguno de ellos, solo de pasaditas iban. Entonces a veces una iglesia no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde, y el costo es carísimo, pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Aquí vemos una iglesia hambrienta de un líder, de alguien que le ayudara, pero que no podía estar ahí. Y vemos una iglesia acá que tiene el lujo de tener y preguntar lo que quiera, y no le importa nada de la Biblia. No le importa nada de la Biblia. No importa. Pero Pablo daba gracias por la iglesia de Tesalónica. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, dice aquí, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una de las características que tenía esta iglesia es
¿Qué es lo que iba creciendo? Dice. El amor. El amor. Entonces Pablo se encuentra muy feliz porque lo que debe de crecer en una iglesia es el amor. Sí, hermano, pero ustedes nos hablan muy fuerte y eso no es amor. Sí, hermano, pero ustedes nos dicen, Pablo tuvo que ser firme cuando tenía que ser firme. Muestra de amor. La muestra de amor no solo es dando. La muestra de amor no solo es dando. Pero la fe sin obra es. Pero estamos en la gracia. No, no significa eso. El hermano Jorge, no sé si ya está el guacal ahí en la entrada. Ya está allá. Hoy va a rebosar ese guacal. Porque esta iglesia es obediente. Y ya que no mostramos el amor individualmente, tal vez por decreto demostramos el amor. El hermano Jorge dijo, bueno, traigan una libra de cualquier cosa para este domingo. Me imagino que todos anduvieron en el mercado buscando la libra de lo que iban a traer. Si acaso les afecta la palabra. Y explicamos lo que significaba dar. Donde está tu tesoro, ahí está tú. Si no te importa la palabra de Dios ni tu prójimo, igual. Pero esta iglesia, ¿cuál es la característica? El amor. ¿Y cómo se demuestra el amor? Con palabras. A ninguna mujer le gusta que le muestren el amor con palabras, sino que lo demuestren con hechos. Mi esposa reniega cada rato por mí, porque no se me ve el amor para ella por ningún lado. Ella tiene 16 años de esperar que no me haya el amor, dice, por ningún lado. Y yo me canso de decirle que yo amo de esa manera, pero a ella no le gusta. Entonces, ¿cómo se expresa el amor? ¿Cómo se expresa el amor? ¿Cómo una congregación expresa el amor? Cuando un hermano tiene necesidad y los demás creyentes que le amamos, podríamos expresar el amor ayudándolo. O solo diciéndole, ay, Dios te bendiga, papá, ¿verdad? Ve con Dios. Hermano, pero tengo hambre. Ay, Dios te proveerá. Y usted comiéndose un sándwich de pollo, ¿verdad? Está revoltándose ahí, llenándose ahí de la salsa. Hermano, tengo hambre, que Dios te bendiga. Dios proveerá, papá. ¿Cómo se expresa el amor? ¿Cómo expresa? Ya leímos, ¿dónde fue que leímos que dice que tengan en alta estima a los líderes y a quienes los dirigen? ¿Dónde fue que lo leímos? ¿En dónde lo leímos? No. Ahora, ¿cómo nos estiman ustedes a nosotros? Como el rebelde del zapato. Porque todo lo que decimos no les interesa ni un comino. Y no lo decimos nosotros, lo decimos en nombre de Dios. Y nosotros no queremos una estima de que nos den dinero, no queremos una estima de que nos tengan como en un pedestal adulándonos. No, la estima que aquí se refiere es que reciban lo que Dios les manda a decir a ustedes. No es por nuestro bien. Ninguno de nosotros está pidiendo eso. El pastor nunca lo ha hecho. Ni nosotros nunca los hemos quejado. A ustedes nunca les importa. Y el hermano Luis y el hermano Ver les dan algo. Le dan algo al hermano Luis. ¿Cuántos años lleva? ¿Y cuánto lleva el hermano? Le dan alguna cosita. Ni la gracia. Es más bravo salimos cuando hablan. Pero el mandamiento, como dice, tengan en alta estima a quien los dirigen. Y allí se está refiriendo a los diáconos y a los líderes y al pastor. Pero aquí no les está pidiendo dinero. Simplemente que escuchen la palabra, que sus vidas crezcan. Esa es la mayor alegría de un líder. No se trata de que le amontonen dinero o le amontonen cosas, un agradecimiento. El hermano Jorge estaba un día de esto, ¿y quién en la espalda me dieron para decir algo? ¿Qué tal, hermano Jorge, diciendo? Bien, hermano Jorge. Es más, yo en vez de alentarlo, a veces lo remacho, yo a veces le digo cosas. Hermano Jorge. Y esto es que no le digo todo lo que ustedes me dicen.
Porque si oyéramos todo lo que ustedes dicen, quizás nosotros nos desanimáramos. Pero en el poder del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que aprender a recibir eso. Porque a veces Dios habla a través de ustedes. Ahora, Pablo estaba mandando una carta para que no fuera obedecida, para que no fuera tomada en cuenta. No, ¿para qué la estaba mandando Pablo? Para corregir. Ahora, para nosotros el domingo a la iglesia, ¿para qué venimos? ¿Cuál es el propósito? Escuchar algo que Dios nos diga. No veamos la letra muerta. Veamos a Dios hablando. Aquí era Dios hablando a través de un ministro. Y estaba ministrando. Y hay dos cosas que esta iglesia debería de aprender. El hermano Jorge se cansa y no se aburre de lo mismo. Y como digo, yo a veces le digo, hagamos una comidita, dice el hermano Jorge, y comemos todos juntos. ¿Cuándo va a aprender que nunca pasa eso? Traen su comida de un grupo por allá, otro grupo por allá y otro, échenle en la bolsa y ya saca la familia y se va con la comida en la bolsa con la familia. Y el hermano Jorge, el amor, y el hermano Jorge. Hay algunos que nos incomodamos de estar juntos. Nos quedamos bien. Nos incomodamos. No sé por qué. ¿Será el diablo? ¿Será qué? No lo sé. No lo sé. Pero no vaya a ser que vayamos al parque. Yo he visto hermanos de esta iglesia, yo casi no salgo. Pero he visto un hermano de esta iglesia que a veces pasado ya por el parque, embelesado con otros de la calle. Entonces entre nosotros no podemos ver así. ¿Qué será? Bueno, a veces puede ser vergüenza, pena, qué sé yo. Pues nosotros tal vez no tenemos, de hecho, no somos agradables tal vez, no lo sé. Pero Pablo amaba a esta iglesia, y esta iglesia, dice Pablo, estaba diciendo, había crecido en amor. Eran unos hermanos amorosos. Amén. Nos estará hablando Dios en esta mañana, hermano, que nosotros tuviéramos un poquito de amor. Como digo, ¿cómo se demuestra el amor? ¿Solo con palabras? ¿Solo con dinero? No, tampoco. Pero hay que comenzar a obrar. Aquí viene esta hermana así de ruedas. Cuando sale esta hermana, todos se hacen los locos, nadie la quiere ir a dejar. Y este debería ser un ministerio. Pero aquí quieren que Luis, Obed y Jorge hagan todo. ¿Verdad? Que toquen la campana, que repiquen, que den misa y recojan la ofrenda. Y hay un montón de hermanos, 40, 50 más, que no se involucran en ningún ministerio. Esta hermanita, una obra puede ser ir a dejar a su casa. ¿Cuántos están animados a ir a dejar a su casa? Todos se hacen los locos en la salida. Yo le voy a dejar las veces que sean necesarias. Cuando yo no mire que nadie la va a dejar, la voy a dejar yo. Aunque haya dado el estudio, que haya predicado. Y hay otro que solo viene a estar de brazos cruzados, solo al cine, como que a chutear viene y no hace nada. Y es creyente, gloria a Dios, soy creyente. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué ministerio estás? En el de la silla. Todos los domingos me siento en una silla. Estos hermanos eran amorosos. Primer mensaje que está aquí. Por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los... Qué envidiable, qué envidiable. No es fácil amar, hermano. Es más, yo creo que es imposible. Si amar tiene que ser solo con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es difícil. Y dice el Señor, y si un soldado romano viene cansado de la batalla y trae su mochila, es tu obligación, decía la ley, llevarle esa mochila 1 milla. ¿Y Jesús qué dijo? Que la llevara 2. Gloria a Dios. Así que esta hermana, si una obligación fuera llevarla allá a la casa, pues déle una vuelta en el parque y llévela a la casa. No solo llevarla ahí, sino que darle una vuelta en el parque y traerla. Y gozosos. Amén. Debería. Pero no hay amén. Todos dejan los locos, salen para allá a buscar sus cosas y dejan la hermanita ahí. Aleluya, hermana. Dios te bendiga, hermana. Ay, Dios verá. A ver cuándo queda la hermana soleando allá afuera. Con esta iglesia tan amorosa. No hubo uno. Hace unos días tuve que ir a un entierro casi por obligación, porque yo no soy tan sociable como ustedes, ni soy tan amoroso como ustedes. Fui a un entierro. Y yo ya saben que yo tengo una lesión en la espalda, bueno, en la espalda, en mi rodilla también. ¿Verdad? Mi rodilla y mi espalda, yo tengo una lesión, no puedo hacer grandes fuerzas.
entierro. Era de una alumna. En el entierro se paró el carro. Vaya, dijo, 4 hombres, ayuden aquí. Hermano, un día de gente pesquisando y hablando con la lengua de perro ahí, pero no hallaron 4 hombres para cargar a la niña. Yo casi que me animaba, pero yo tengo rota mi espalda y tenía que subir ahí como un cerro para el cementerio. Dije yo, me puedo destrabar aquí, pero me daba vergüenza y las mujeres tenían cargado 4 hombres que ayuden a cargar el ataúd. 4 hombres, no los hallaban. 4 hermanos que vayan a dejar a la hermana, 1 que vaya, 1. No vi. ¿A dónde estaba, hermano? Ahí estaba, hermanito. No lo vi. No lo vi, hermanito. Comiéndose un pan, hermano, yo de la hambre que tenía. No lo vi, hermanito. No lo vi. ¿Verdad? Bueno, Dios nos está hablando. Usted solo habla, no, si me habla a mí también. Me habla a mí también. Verso 5. No estamos leyendo misa, tiene que ser algo práctico, hermano. Quizás el hermano lo está diciendo por nosotros, claro, ¿y cómo lo voy a decir? Por la gente de la plaza, pues. Y estamos hablando de la gente que está aquí. Y Dios le está hablando a su congregación. ¿Para quién escribió Pablo esta carta, pues? ¿A quién escribió, pues? A creyentes. En primera instancia para los tesalonicenses, pero para todos los creyentes del mundo. Verso 5. Esto es demostración del juicio de Dios. Verso 4. ¿Verso qué? Perdón. 4, perdón. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea que los tesalonicenses eran puestos como ejemplo en las otras iglesias, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Como la iglesia de Tesalónica, en las iglesias de Dios. Por vuestra, bueno, otra cualidad que nos llama Dios en esta mañana, ¿qué es? ¿Cuál es la otra que debemos de tener como creyentes? Paciencia. Vuestra paciencia. Paciencia. ¿Necesitan paciencia de los creyentes, hermano? Yo creo que ningún matrimonio se podría construir sin paciencia. Y si Dios no nos tuviera paciencia a nosotros, hermano, no sé cómo terminaría. Pero por lo menos conmigo, Dios ha tenido mucha paciencia. Mucha paciencia. Me ha esperado mucho tiempo. No sé contigo. Pero conmigo ha tenido mucha paciencia. Hay creyentes que saliendo de una se meten en otra. Saliendo de una y se meten en otra. Y le vuelve a pedir al Señor que lo saque de lo que le había prevenido antes. Y Dios va teniendo paciencia. Y los creyentes debemos de tener paciencia con nuestra esposa. Ay, hermana, que esta esposa, mira. Pero ¿cómo debemos de tener? O con el esposo. Tan bruto que me salió este esposo, pero ¿y quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? Pero se debe de tener ¿qué? Paciencia. ¿Y los líderes deben de tener paciencia con la congregación? Paciencia. ¿Y la congregación debe de tener paciencia con los líderes? Paciencia. Entonces, vistámonos, hermanos, de amor, vistámonos de paciencia. Son características que debe tener la iglesia de Dios en su vida. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero debemos de tener paciencia. Pero hay más todavía. Paciencia y ¿qué? Y fe. Hermanos, no hay nadie que no esté siendo atribulado por una u otra cosa. La vida, a mí me gusta, hermano, buscar la zona de comodidad en mi vida. Me gusta. Pero nunca estoy en ella más de un tiempecito. Porque siempre Dios y siempre la vida te proporciona pruebas y problemas. Siempre. Cuando parece que tú estás feliz, ¡pum!, cae algo. O tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, o en el trabajo, o lo económico, o la enfermedad. Pero saliste de tu zona de comodidad.
Tan galán es cuando todo marcha bien. Tan bonito que se siente esa temporadita. Porque Dios nos da descanso, ¿no es cierto, hermano? Hay veces que estás de vacaciones y todo te sale bien. Todo te sale bien. Y hay veces, hermano, que parece la guerra, que todo sale mal. Todo sale mal. Cuando estamos que todo sale bien, andamos tan contentos y nos parece que Dios es lindo y nos parece que la vida es linda, pero cuando cambian estas cosas y las cosas no marchan bien, parece que Dios se olvidó de nosotros y empezamos a tambalear. Pero dice Pablo, ¿sabe que los de Tesalonicenses tenían una clave para triunfar en las tentaciones, en las pruebas y en los problemas, que era paciencia y fe? Paciencia y fe. En la vida del creyente debe haber paciencia y fe. Paciencia y fe. Ay, hermano, como usted no está topado. No, hermano. Dios topa a cada quien según merece. ¿Cuánto queremos que Dios es justo? Amén. Tú no estás recibiendo ni más ni menos la dosis que necesitas. Y aquella hermana, ¿por qué Dios no la trabonea como a mí? Él es soberano. ¿Qué es de las deudas que vos tenés? Ustedes no saben las deudas que yo tengo. Yo no sé las que ustedes tienen. Y cuando Dios te agarra de cargo, eso no es injusto. Hay gente que no se acuerda de sus cosas. Y cuando Dios le llama la atención, y ni llamándole la atención, a veces algunos se acuerdan de eso. Pero la clave para triunfar en la persecución, en la angustia y en la enfermedad es paciencia y fe. ¿Cuántos esperan en el tiempo perfecto de Dios? ¿Sabes? Quiero decirte una cosa. Dios no te llevará más allá de lo que tú puedas resistir. ¿Y sabes qué? Dios, si no te cura de la enfermedad, te dará la fuerza necesaria para sobrellevar esa enfermedad hasta el día en que Dios te dé la victoria. Amén. Pero si tienes fe y tienes paciencia, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo perfecto de Dios. ¿Hasta cuándo estaré en esta angustia? Hasta el tiempo perfecto de Dios. ¿Hasta cuándo voy a descansar? Hasta el tiempo perfecto de Dios. Esta iglesia era perseguida, y era perseguida tanto por los judíos como por los gentiles. Eran perseguidos estos hermanos. Pero era una iglesia ejemplo, y estaban teniendo paciencia y estaban teniendo fe. Y nosotros, hermanos, necesitamos paciencia y fe. Hay muchos hermanos que tú los ves hoy en la mañana aquí y les ves su rostro. A veces en el rostro se ve la angustia que andan, y a otros en el rostro se ve la alegría que andan. Pero a veces no nos damos cuenta de las desgracias que están pasando algunos hermanos, de las aflicciones que están pasando. Posiblemente algunos hermanitos están preocupados porque quieren un par de zapatos, pues, como decía la vez anterior yo. Y otros están preocupados porque le acaban de diagnosticar cáncer. Algunos hermanos se complican por sencilleces. Y otros hermanos tienen graves situaciones. Y fíjate que nosotros debemos de estar intercediendo más por los demás que por nosotros mismos. Porque eso sería demostrar el amor de Dios. Pero tanto no nos interesan los demás como dijo. Miren que aquí dijimos, traigan su libra allá. Si todos trajeron su libra, ya vemos como 70 en esa página deben de haber 60 libras de algo. 60 libras de algo rebotando. Al que no le importó, ni un comino, no trajo nada. Amor, creciendo, paciencia y fe. Esta iglesia era un ejemplo. Y decía que porque tenía paciencia y porque tenía fe en todas, terminemos la frase, y fe en todas vuestras, ¿qué? ¿Cómo estaba esta iglesia? Perseguida. ¿Cómo estaba esta iglesia, hermano? Perseguida. ¿Y saben lo que significaba persecución, hermano? ¿Saben lo que significa persecución? Esta iglesia tenía miedo de muerte, los perseguían para matarlos, no para felicitarlos. Ahora nos persiguen con la lengua, a nosotros nos persiguen con la lengua. La iglesia ahorita está en un letardo, porque como nadie nos persigue, nosotros ahorita estamos en una zona de confort. Los alcaldes nos respetan. La gente, entre mejor creyente eres, más te respeta.
no estás siendo perseguido ahorita. Es más, te respetan. Si eres un buen creyente y te das un buen testimonio, la gente te estima, no te persigue. Pero estos creyentes daban un buen testimonio, eran amorosos, tenían fe y los perseguían para matarlos. No era fácil lo que estaban pasando. Ahora nosotros, obvio, no estamos exentos de problemas. Tenemos problemas familiares, económicos, de enfermedad, pero igual con paciencia y fe, nosotros saldremos adelante. Yo experimento en mi vida esto, hermano, y cada vez me río de mí, porque cada vez que me dan una mala noticia o una noticia intrigante, me aflijo, y después me acuerdo, bueno, ¿por qué me aflijo? Si tengo un Dios todopoderoso, y tengo un Dios que está bajo control, y un Dios que es soberano, y tiene control de todo, y luego me río de mí, y digo, es que soy tonto este diablo, y ya me quedo tranquilo, porque Dios resolverá la situación. Amén. Porque Dios no está dormido, es un Dios vivo y sabe. Es más, dice que tiene contado hasta los cabellos, aunque somos pelones, pero tiene contado hasta tus cabellos, los tiene contado. Entonces, ¿cómo crees que no se da cuenta de los problemas que tú pasas? Que tiene control sobre eso y no te llevará más allá de donde puedas resistir. Así es que ese problema que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, Dios te dice, ¿sabes qué? Te he dado fuerzas, no seas cobarde, te he dado fuerzas para que la sobrelleves hasta que sea el tiempo perfecto mío y te dé la victoria. Amén. O te lleve y te traiga a descansar conmigo. O sea que siempre tenemos la victoria. El creyente siempre tiene la victoria. ¿Por qué? Porque Dios en la cruz nos dio la victoria. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos da la victoria. Y esta iglesia era una iglesia de victoria. Vuestra persecución y tribulaciones que ¿qué? Soportar. ¿Y cómo estaba esta iglesia? Perseguida y atribulada. ¿Alguien de ustedes se ha sentido atribulado, hermano? ¿Saben lo que es sentirse atribulado? Sentirse atribulado, hermano, es cuando tu estómago, sin que tú quieras, te esté vibrando como que es tu celular o como que es tu iPhone. Cuando te haces así, sin que vos querrás, hermano, estás atribulado. Ahí te ha llegado la tribulación. No por una cosa pequeña. Cuando llegan es más, dicen que la presión alta y el estrés y todo esto es resultado de estar atribulado. Pero un creyente no debería estar atribulado. Pero Satanás nos asalta en nuestra paz. Y ya dije, algunos pasamos en la cama como que somos tecolotes. Y mira cómo es el chamuco de malo. Allá cuando va llegando la hora de trabajar te va agarrando un sueñito. En la hora ya de salir a trabajar te agarra el sueñito. Todo el tiempo que pudiste dormir, no te dormías. Y ya cuando salís para el trabajo, te agarra el sueñito. Como para que todo sale mal. Y andamos atribulados. Eso, hermano, yo tengo paz. Eso no es paz. Hay algo, tenés un problema no resuelto, que tú no lo aceptas, pero no te deja dormir. Pero soy creyente. Y estos creyentes eran creyentes y eran ejemplos y tenían amor y tenían paciencia, pero estaban atribulados. Pero estaban soportando ¿con qué? Con paciencia. Bueno, aquí voy a hablar de qué estaba. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Renegar. Yo no voy a esa iglesia mejor. Voy a una iglesia milagrera donde dan visto y milagros. Y como la gente, fíjate que la gente es tan, que todo lo que sale en el diario y ve en la televisión cree que es verdad. No cree que es verdad. Pero lo que se les predica no cree que es verdad. Estos hermanos estaban la reacción. Y yo confieso, a veces la reacción a nuestras tribulaciones es renegar, hermano. Es murmurar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué hoy que soy creyente? Antes cuando andaba perdido, nada me pasaba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo perdí esto? ¿Por qué Dios no me da esto? Y luego no nos basta eso y empezamos a ver alrededor. Mira el hermano aquel, bien tallado,
¿Y Dios cómo me tiene a mí? Esa es la reacción. Pero ¿cuál fue la reacción de esta iglesia que había crecido? Soportar callados. Padre, tú eres soberano, no estás dormido, tú ves lo que me pasa, en tu mano lo pongo últimamente y me voy a dormir tranquilo. Debería de ser nuestra fe, pero decirlo a hacerlo no es sencillo. Tal vez te acostás en fe a las 12, vos otra vez, vos otra vez, y viene el problema otra vez. Oye, pues no, yo debo de quitarme esto, y te querés quedar otra ratito. Pero el diablo es astuto y no te sale de la mente porque no confías. Y si no hago nada y me tocan más, mejor debería rebuscarme y hacer algo. Y no, pero el Señor dice que esperes en Él. Así voy a esperar. Guacho, y no me echa la mano, me puede ir peor. Y empiezo, y pierdo aquel que no duermo. Cuando acuerdo están cantando los gallos. ¿No es cierto? Y luego caigo en una crisis. Pero las claves para triunfar es soportar, paciencia y fe. Es lo que dice ahí. Y persecuciones y tribulación. Y esto no era que les iba a venir, que ya estaban soportando. Mira, ¿qué soportáis? Tiempo presente. ¿Qué soportáis? En guerra avisada no hay muertos. Y uno de la congregación le dice, ¿sabes qué? Te van a venir conflictos. Prepárate, te van a venir conflictos. Uno les anuncia, porque no somos mentirosos como aquellos. Les prometo que si vosotros venís a los pies del Señor, es el paraíso. Tendrán dinero, tendrán casa, no tendrán enfermedad. Dios se llevó. Eso no lo hace. Eso no lo hace. No les mete. Bueno, esta iglesia era un ejemplo. ¿Y qué estaba haciendo esta iglesia? Perseguida, afligida. ¿Y cuál era la reacción de esta iglesia? Soportar. Esperar en el tiempo perfecto del Señor. Dos cosas. O me lleva o me acaba el Señor con esta enfermedad. Miren, ustedes dicen, no hermano, que usted tal vez no pague. No, hermano. Yo igual tengo problemas familiares, tengo problemas laborales, tengo problemas de salud, pero trato de no achicarme a la vida en el nombre del Señor. Yo salgo a correr acá, a mí me han prohibido todo. Esta rodilla ya parece tapa de elefante, pura pata de elefante. Mi rodilla está desfigurada. Ayer andaba trotando y le digo a mi esposa, sentí un traqueo, que son los medios, di 2 pasos y me quedé algo quieto ahí en el campo. Y después le dije así, y dije al caminar más suavecito, pero le dije caminar, 2 cosas, me traba de todo, se compone. Pero no crean que yo no me aflijo, o que ignoro que tengo un problema, lo tengo. Yo con mi esposa me río de los problemas que tengo. ¿Sabes qué, amor? Le digo. Hace como 15 días, cada vez que bostezo o abro la boca me truena como que estoy gritando a la quijada. A mí risa me da, me aflige. Yo le hago cada vez que abro la boca voy a darme un bocado, y le digo yo, cualquier rato voy a ir con la quijada aquí, dame un diaper para amarrármela, porque no hay que meditar. Y mi esposa me dice, vas a parecer de esos muñecos de ventrílogo que tiene la quijada así que le damos para acá. No sé cómo va a reventar. Fuera una de ustedes, ay Dios mío, y vamos a la paz, y vamos a ver qué tomamos, y vamos de... ¿Entienden cómo la vida? No pueden pensar de que Dios va a actuar. Bueno, no les digo que hagan lo que hago yo, hagan lo que ustedes crean o Dios. Pero yo hacía. Así que esta rodilla, si yo se las mostrara a ustedes, esta rodilla está desfigurada, no está igual a la otra rodilla. Pero me detengo, no me detengo en el nombre de Dios. Ahí va a tronar. Paciencia y fe. Y voy a renegar, Señor, no me curas, soy tu siervo. Quizás ya ni voy a dar estudios, mejor me salgo. Últimamente vos ni me ayudás, ni me das nada. Señor, soy líder, ¿y por qué me das problemas con mis hijos? ¿Por qué me das problemas? Nosotros padecemos los mismos problemas. Pero aquí está la clave. Y tú tienes 2 alternativas, ¿verdad? Porque aunque brinques y des vuelta de gato y hagas lo que hagas, si Dios quiere, no vas a salir de ese problema. Hasta que Él quiera. Depende de ti aceptarlo o no aceptarlo.
Verso 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios. ¿Para qué son las tribulaciones, hermano? Te voy a decir una clave esta mañana. Dios a veces quiere disciplinar a los pueblos, y cuando los pueblos nos hacen daño a la iglesia de Dios, esos pueblos son juzgados después. Ese que te está afligiendo, ese que te odia, si tú eres un siervo de Dios, si eres alguien, Dios le dará su justo juicio tarde o temprano a esa persona. Pero tú debes de soportar, no vengarte tú. Ojo, tú no te debes de vengar, debes de soportar en fe. Debes de soportar en fe. No, pero yo puedo. Debes de soportar en fe. Ni en la venganza, dice. Cierra la boca. Pero voy a parecer tonto. Yo puedo decir un par de carambas. Deja que Dios. No, pero que y uno se le hace mota. Deja que Dios. A veces en los hogares hay un conflicto como que es un ring de boxeo. ¿Quién manda? ¿El papá o la mamá? Y hoy entró uno tercero al cuadrilátero. Ahora los hijos también quieren mandar. Y hay papás que están haciendo los mandados de los hijos. Las viejas muy chulas no las mandan al molino. Las viejas van al molino. Las viejas muy lindas no quieren lavar ropa. La señora les lava todos los filiches. El varón no quiere hacer nada en la casa, que lo haga el tato. Ya entraron unos terceros a asaltar el hogar. Ya no es la mujer y el hombre. Ahora los esposos están así y los hijos mandando. Trabajen más, pues vamos a pisto. Aquí traigo el chepetronco y no me digan nada. Aquí va a comer con nosotros. Vaya hija, es tu novio. ¿Y qué? ¿Qué? Y no me voy, si le gusta, si no me voy con él. No, no te vayas, hija. No, no lo quiero. Ay, no, está bueno. Y los varones igual. Los varones creen que uno no fue joven, ¿verdad? Y como ya echan unos gatos, ni molleros, porque ni son ni tan fornidos los varones. Hasta ellos tantitos creen que uno de viejo no fue joven. Si uno fue joven también y pasó por esas cosas. Pero ellos en la fuerza de su cuerpo, si les gusta. Ay, Señor. Pero bueno, son las tribulaciones. Y luego verso 6, mira qué bonito, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que, paciencia, hermano. Dios verá. ¿Está viendo Dios por nosotros? ¿Está viendo Dios por nosotros? Está viendo Dios por nosotros. Dejen, diga el Señor, dejen. Yo les voy a pagar. Todos esos que los están atribulando a ustedes, dejen. Yo les voy a pagar. Cálmense. En mi tiempo, yo les voy a pagar. Gloria a Dios, hermano. No estamos solos. No estamos solos. Él dice que les va a pagar. Verso 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8. En llama de fuego para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron. Ese pariente que cree que estamos bromeando, ese pariente que cree que predicamos de gusto, díganles, miren lo que está diciendo aquí el Señor, que Él viene con su juicio y viene por aquellos que no le quieren conocer. No me hables de eso. No quiero saber de eso. Yo soy bien inteligente. Yo no creo que haya alguien. No. Pero la palabra es clara. Nuestra responsabilidad es predicarles para que después no digan, a mí nadie me dijo como no te dijeron, pero tú te burlaste. Y mira lo que dice ahí. Muy interesante. El verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron. ¿Hay infierno? ¿No hay infierno?
llama de fuego, dice ahí, ¿verdad? Dice ahí, a los que no le conocieron a Dios, ni obedecen. Hay unos que le conocen, pero que no. Hay unos que le conocen, pero no. Oíme, Josecito, oíme, Mauricito, oíme, Pati, y vos conoces a Dios, o sos cristiano. Fíjate que yo voy allí, ahí me lleva mi mamá. Mi mamá es la que se empina en eso, yo de volada voy. O sea, no sos cristiano. No, pues, me gusta algo ahí, pues no me cago en eso. ¿Okay? Aquí dice claro, a los que no lo conocieron y a los que lo conocieron pero que no lo obedecieron. Porque hay gente que conoce pero que no obedece. Sí, hay gente que conoce pero que no obedece. ¿Verdad? Sabemos que venís de Dios por todas las señales que haces. Sí, lo sabe, pero ¿qué? Pero no es su discípulo. Y mira lo que, ponga atención a lo que dice ahí, lo puedes repasar en tu casa. Y obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna. Entonces, eso de que me dicen unas religiones que Dios solo me va a aniquilar con una llama de fuego. Punto. Hay iglesias que enseñan que no hay infierno, sino la aniquilación. ¿Verdad? Porque hay una mala traducción. La aniquilación es que lo quemo y hasta llegó. Pero aquí dice de eterna. De eterna. Fíjate bien la palabra que usa ahí. De eterna perdición, excluidos, o sea, estarán vivos. ¿Estarán vivos? Excluidos de la presencia de qué? O sea, estarán vivos. En eterna llama, estarán vivos. Pero estarán excluidos de la presencia. No dice castigando muertos. Mira qué interesante lo que dice ahí. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cuál es la clave? Creyeron. A la iglesia pueden venir, pero no son los creyentes, puede venir cualquiera. ¿Pero qué quiere el Señor? Creyentes. ¿Y qué significa un creyente? ¿Qué significa un creyente? Alguien que hace práctica su fe. Eso significa. Pablo está aclarándole eso a la congregación, porque el punto que estoy diciendo en el capítulo 2 lo va a aclarar bien. Y dice aquí, verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todas las acciones recaen ¿en quién? En Dios. Dios las está haciendo. Dios es la que está haciendo. Y verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora cuando dice que Dios os tenga por dignos de su llamamiento, termino con esto. Hermanos, ¿qué tan dignos somos nosotros de ser llamamientos, del llamamiento de Dios? ¿Qué tan dignos somos nosotros? Fíjense que cuando yo me pongo a pensar en esto y veo lo que Dios creó, me pongo a pensar, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Pero cuando yo digo, dice el Señor, y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos. Hijo yo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y cómo debe de andar un hijo de Dios? ¿Cómo debería de andar un hijo de Dios? Entonces Pablo está diciendo esto. Ustedes deben de andar como si fueran hijos de Dios. ¿Son dignos de ser hijos de Dios? Pero Él les otorgó
ese privilegio poder creer. Entonces, si Dios me hace su hijo, ahora imagínense, hermanos, tal vez no me comprendan porque muchos no se logran tener la imagen del Dios Todopoderoso, pero tengamos la imagen de un mortal. Imagínense que yo fuera hijo del presidente y viniera yo aquí. Para comenzar, si yo hijo del presidente, entro aquí. Ay, viene el hijo del presidente, pidámosle trabajo, pidámosle que te saque del chanchullo, porque cuando ven un líder político, solo a pedirle, solo tranza, busca, pues. No es por saludarlo, sino que, fíjense usted que yo tengo 3 hijos y me les podrá conseguir trabajo. No lo saludan a uno, sino que lo que se acercan es, ¿por qué? En honor al cargo que se tiene. Ahora, hermano, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo me debería sentir? Pero vemos unos hijos de Dios que andamos más miserables que los hijos del diablo. A veces andan mejor los hijos del diablo que los hijos de Dios. ¿Por qué? Simple. Dice que una vez cayó en un gallinero un polluelo de águila y lo criaron las gallinas. ¿Y cómo creen que se comportaba el águila? Una gallina. A veces así somos los creyentes. Dios dice, ustedes son mis hijos. Ustedes tienen facultades. Yo les doy oportunidades, yo los guardo, yo los protejo. Me gusta. Lean Job 1, 9. Cuando el diablo llega allá con los ángeles. Termino con eso y dice así. Le dice el diablo: no, hombre, ¿y de dónde viene? De andar por el mundo. Y los ángeles, bueno, este diablo como lo acusando anda, y como quien dice: no, hombre, no hay gente que te sirva a vos. No has considerado a mi siervo Job. Y lean en Job 1, 9, miren, léanlo. Y el diablo dice una verdad teológica que si tú la creyeras fueras el hombre más feliz de la tierra. Pero como somos incrédulos, le dice el diablo al Señor: en vano te teme Job. ¿En vano te teme Job? ¿Qué cree que le decía? ¿En vano te teme Job? Te teme porque a los que te temen, tú los tienes cercados para que yo no los toque. Porque a los que te temen, tú los tienes cercados y los cuidas para que yo no los toque. Préstamelo un ratito, como le dijo el diablo. ¿Ah? Entonces, un verdadero creyente está protegido por el Señor, él y su familia. Amén.